Cuando ustedes despliegan flujos de trabajo, van a ver que van a encontrar la opción diseñar. Entonces, desde ahí tenemos el botoncito nuevo para crear un nuevo flujo de trabajo. Y vamos a ver la lista de todos los flujos de trabajo que hayan sido creados por mí o por alguien más. ¿Cuál es la idea? Pues que a esta opción tengan acceso como las personas que estén autorizadas en la compañía para crear flujos. Vamos a ver que siempre que vamos a crear un nuevo flujo, pues ahí nos va quedando la fecha de creación, la fecha de edición y el estado. Todo lo que se crea está en estado borrador. Es el equivalente en gestión documental cuando creamos un documento que queda en fase de elaboración. Aquí se llama borrador. Y aquí solo hay dos estados. Un flujo pasa por el estado borrador y después de que ya lo pruebo y sé que está bien, lo paso a publicado. Solo hasta que está publicado ya se puede empezar a utilizar normalmente. Entonces vamos a crear un nuevo flujo y van a ver que lo primero que encontramos es esa barrita, primero para ponerle el título del flujo, hagamos como una mesa de ayuda. A la izquierda del nombre, ese iconito se puede cambiar por los que aparecen ahí. ¿Listo? Otra cosa es que los flujos como generalidad quedan en versión 1. Eso que dice configuraciones pendientes, esa funcionalidad se llama el validador de integridad del flujo, esa alertita. ¿Y eso qué va a hacer? Eso es un contador que nos dice cuántas cosas nos faltan por hacer para que el flujo sea apto para publicarse. Con que haya una sola alertica no nos deja publicar el flujo. Si ven que nos aparecen unos signos de admiración en identificador, iniciadores, permisos, correr prueba, publicar, eso quiere decir que nada, o sea, que hay cosas incompletas en todos esos pasos. ¿Sí ven? Le falta un responsable a un formulario, pues el formulario todavía no le hemos puesto nombre, entonces por eso aparece como el formulario listo. Entonces, eso nos va a ir identificando cómo vamos. Siguiente generalidad. Todo flujo siempre arranca por un formulario. En este momento los flujos de Keyflow son ejecutados por humanos. Entonces arrancamos con un formulario. Listo. Entonces vamos a hacer que en este caso es la mesa de ayuda, entonces el ticket. El nombre del formulario, ¿cómo va a ser? Ticket o solicitud. Y ahora, entonces, entramos en una funcionalidad nueva que se llama el diseñador de formularios. Como ven, en la parte derecha tenemos como todos los posibles elementos que podemos arrastrar a este formulario y hay dos tipos como de elementos grandes. Si ven que hay un titulito que dice contenido y otro que dice formularios. Contenido quiere decir que son elementos que se muestran pero no se llenan, ¿sí? Por ejemplo, una foto porque quiero embellecer el formulario, un título, un título de una sección, un parrafito explicativo, un link de descarga, el identificador que es como el consecutivo que él genera. ¿Cómo se agregan las cosas? Con clic y le ponemos el nombre. Entonces ahí, por ejemplo, código de la solicitud. ¿Qué es el nombre? Todos los elementos internamente tienen un nombre, pero si se dan cuenta, el sistema los genera automáticamente con base en la etiqueta que le ponemos. Entonces, ese no hay que llenarlo básicamente. Ese campo ya quedó. Entonces, miren que dice agregar fila. Puedo agregar filas arriba o abajo y también puedo mover filas. Si se dan cuenta, la última opción es una flechita y ahí miren que aparece una opcióncita son las cuatro flechitas, entonces pues también después pueden cambiar las cosas de orden. ¿Listo? En una fila pueden agregar cuantos campos quieran, pero obviamente si tienen muchos campos se va a ver feo. Tengan en cuenta que lo chévere de estos formularios cuando se vayan a ejecutar es que sí son responsive. Esto es responsive todo, entonces si estoy viendo los de un celular, así yo lo tenga a 3 filas horizontal, el sistema lo va a desplazar a un único campo por fila para que quepan en el dispositivo móvil. ¿Sí? Entonces él sí se adapta correctamente, pero en pantalla pues sí lo voy a ver a las que haya puesto. Vamos a poner el cliente que sea un texto en la sección de formularios abajo. Cositas básicas como si hay un valor predeterminado, si queremos como precargar un dato dentro del campo, eso pues no es muy usual, pero podría llegar a pasar. Por ejemplo, los de moneda a veces es útil, o por ejemplo en una de año yo quiero precargar el año actual, pues lo puedo hacer. El indicador de si el campo es obligatorio o no, muy importante. En este caso yo creo que el cliente sí es obligatorio. Y está ese campo de texto de ayuda, que es el texto aclaratorio cuando se necesite. Una buena práctica suele usarlo cuando sea realmente necesario. Para clonar toda la fila, miran que hay un botoncito, y ese clona, si yo tengo 5 campos ahí, pues me clona otra fila con los mismos 5 campos. Hay dos tipos de campo grande, el texto grande y también está el campo de tipo editor, texto enriquecido. Listo, de pronto podemos agregarle adjuntos.
clic, evidencias. Una cosa importante, el campo de adjuntos permite subir uno o varios archivos. Y ahora una lista, un campo tipo lista, que va a ser el módulo, como para que aprendamos a utilizar esto. Módulo, aquí vamos a explorar bien este campo para todos. Ahora, dice selección múltiple nos permite identificar si podemos de esa lista que vamos a poner seleccionar más de un valor. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera una lista de colores y yo quiero que se puedan seleccionar al menos 2 colores, me deja hacerlo con esa de selección múltiple. ¿Listo? Ahora, lista desplegable, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo una lista que es muy larga, en especial de 3 ítems o más, pues en vez de ponerlo como una lista de radio button o checkbox, lo puedo más bien poner como una lista desplegable. Eso son buenas prácticas de interfaces. Entonces, ahí es mejor utilizar una lista. Entonces, ya el campo se convierte automáticamente en un combo, en una lista desplegable y deja de ser radio button. ¿Sí? Y la cuarta opción que dice permitir adicionar elementos durante la ejecución. Eso es como lo mismo que ustedes tienen hoy en gestión documental, que permite que a ciertas listas le vayan introduciendo valores. Para eso es esa cuarta opción. Importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque en Keyflow, una vez publiquen el flujo, si el flujo tenía una lista con los elementos ABC para esta versión de flujo, una vez lo publiquen, se quedó con la lista ABC. Le quieren agregar D, tienen que cambiar la versión de todo el flujo para poder hacer ese cambio. Otra cosa, Keyflow actualmente no permite guardar las listas. Se crean la lista de elementos en el campo, pero no son listas reutilizables. Donde dice escribe un nuevo ítem es para cargarle los valores manualmente a la lista. Entonces, por ejemplo, gestión documental, indicadores. Entonces, gestión documental, le puedes dar enter o hacer clic en el más, es lo mismo, y ahí él alimenta, ahí agrega el elemento. ¿Qué es eso de opciones? Es si ustedes quieren hacer lo que antes llamábamos las listas tipo cascada. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera agregarle las opciones del siguiente nivel, le puedes poner un nombre a ese nivel, entonces, por ejemplo, opción. Y abajo donde dice escribe un nuevo ítem, diligencia de formato, listado maestro. Y ven que también abajo siempre dice agregar opción, agregar opción, agregar opción, porque podemos tener n niveles. También dice importar desde CSV. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo la lista de departamentos, de municipios, de procesos de la empresa que son 40 elementos muy largos? Lo que hago es importarlos por CSV y el sistema de una los trae. ¿Listo? Vamos siempre a buscar no solo el que dice CSV delimitado por comas, sino el que dice CSV UTF-8 delimitado por comas. Ustedes se aseguran que sea en ese de UTF-8. UTF-8 es el formato que respeta los caracteres especiales. Importar desde CSV y ya. Ya si quieren agregar los siguientes niveles, hacen otro Excel. Bueno, vamos a hacer una cosa súper importante. Entonces hay que guardar. No hay un guardado automático en ese punto. Entonces, bueno, ya tenemos la solicitud básica. Bueno, podemos primero emitir un correo electrónico. Vamos a ver el siguiente punto que es enviar email. ¿Listo? Clic ahí y agregar. Ahí estamos incorporando un correo. Entonces, miren que podemos personalizarle el asunto, la descripción. Entonces, nueva incidencia, incluso le puedes poner ahí el ID de la incidencia. Vas a presionar la tecla numeral. Solicitud. Cuando tengas muchos, pueden seguir escribiendo por el nombre y él va filtrando. Entonces, bueno, descripción, yo también puedo personalizar todo. Entonces, puedo colocarle, hola, el cliente numeral. Entonces, buscas el cliente, espacio, ha reportado, listo. Vamos a entrar en el tema de los destinatarios. Entonces, en destinatarios de los correos, vieron, tenemos usuarios específicos, pues si es una persona. A partir de campos de correo quiere decir que yo puedo tener en esos formularios de arriba un correo y si es un campo de tipo correo, porque cuando en los formularios hay campos de tipo correo, no sirve un campo de tipo texto donde me escribieron un correo, tiene que ser tipo mail para que se pueda jalonar aquí. También pueden ser cargos específicos. Y los roles específicos son muy importantes. ¿Cuáles son los roles posibles? El iniciador del flujo, o sea, la persona que arrancó el flujo, le puedo mandar un mail, o al jefe inmediato del iniciador del flujo le puedo mandar un mail, o al responsable de la etapa anterior. Aclaración. Los formularios siempre tienen una única persona que los diligencia.
¿sí? No puede haber que un formulario sea llenado por personas. Si necesito que haya varias personas involucradas, pues separo el formulario en varios formularios y cada uno tiene la persona involucrada. Un mail sí se le puede notificar a varias personas al tiempo. Resulta que Keyflow permite ejecutar flujos de manera interna. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con mi usuario y contraseña de esa empresa me autentico y ejecuto ese flujo. O también puedo crear flujos públicos. ¿Qué quiere decir? Que esos flujos yo tengo una URL y se la puedo compartir a cualquier persona en el mundo y llene ese primer formulario únicamente, el primer formulario que tenga ese flujo y arranque el flujo. En este caso, por ejemplo, los clientes. Entonces yo le puedo pasar ese link a los clientes, ellos arrancan el flujo, pero no van a participar en ninguna otra etapa del flujo. Les puedo mandar correos, eso sí, pero ellos no me pueden diligenciar información más adelante. Están esas dos funcionalidades, o sea, tú podrías tener aquí una mesa ayuda interna o en realidad una mesa ayuda externa. Ahora podemos hablar de que una vez llega la incidencia, ¿qué hay que hacer? Si este flujo es público, quiere decir que cualquier persona interna o externa lo puede llenar. Todos los usuarios, que cualquier persona de la organización que tenga usuario y contraseña puede llenarlo. Usuarios específicos también es súper útil porque pues no, hay flujos que son solo de un área, de una persona específica, también se puede dar. O cargo. Lo siguiente sería que el análisis y clasificación, pero es otro formulario. Entonces, como son dos opciones, ¿qué campo usamos? Ok, listo. ¿Qué link de descargas para poner un archivo que después necesiten ahí descargarlo por algún motivo? Como una plantilla, formato en Word o algo así que después tienen que subir diligenciado para esos links. Arriba, en los de elementos, ustedes en título, párrafo, quiero poner la página de YouTube. Entonces, trae el link de la página de YouTube. Visita este video, supongamos. Y entonces seleccionas el texto y en la cadenita, que es el tercer botoncito, ahí pones el link y le das save y ya. También es una manera de hacerlo, ¿sí? Que es más fácil, pues en cuanto a que sí pueden ser links. Nos vamos a ahondar en un tema muy importante que son las bifurcaciones. Resulta que ustedes ven ahí que hay bifurcación. Normalmente cuando uno escribe diagramas se acostumbra a que, ay, no, sí, esto aquí se bifurca y por tal escenario se va y por tal escenario se va, ¿sí? Dependiendo de X condición. Aquí lo podemos hacer, claro está. Entonces, supongamos que si es de uso, vamos a hacer unos pasos, y si es del software, se hacen otros pasos, y es completamente válido. Si yo bifurco, ya no me vuelvo a unir. ¿Cuándo lo van a usar? Cuando en realidad cada patica o ramita tenga como un fin diferente. Hay otra funcionalidad súper chévere que se llaman pasos condicionales. ¿Qué son los pasos condicionales? Piensen en un tema lineal, que conocen el proceso de desarrollo de Kawak. Nosotros tenemos como las tareas están en to do, en por hacer, después pasan en curso, después de que están completadas en curso, pasan a verificación de concepto, después a la verificación funcional, después pasan a la automatización, después a la documentación y por fin terminan. Pero si se dan cuenta, no hay un tema de decisiones, sencillamente yo voy pasando, pero podría darse el caso de que yo diga, ejecute esa automatización solo si X cosa, o solo se requiere documentación en X condiciones. Para eso yo puedo hacer que un paso solo se ejecute bajo ciertas condiciones, por ejemplo, un formulario. Este formulario píntemelo en el flujo solo cuando ocurra esto, pero todo sigue por la misma rama. No me separo nunca, solo que pongo todos los pasos y vamos a ver que hay unos pasos con unas líneas punteaditas, que esos son los condicionales. Ahí donde están esas tres como cajitas unidas por dos líneas, eso son las condiciones que yo le voy a fijar a este paso para que se ejecute. Si yo le fijo una condición, el sistema que hace, evalúa si la condición se cumple y lo ejecuta. Si no, lo ignora y sigue con el siguiente paso que encuentre. Para este escenario podemos hacer la bifurcación.
porque son dos escenarios, uno es el de uso y el otro es el de error de software, que generan dos caminos bien diferentes. Pero va a haber otros casos donde es más útil el tema de los pasos condicionales. Vamos a hacer un paso donde el usuario le va a dar la información adicional, solicitud de información adicional o información adicional. Ahora, entonces, figurémosle la condición que es lo que quiero mostrar. Entonces, en esa recepción de información adicional, ese es el que necesitamos que se condicione, porque solo se va a ejecutar cuando necesitemos más información. Y eso lo hacíamos en el análisis. Entonces, ahí en pasos, digamos, vamos a buscar en análisis de la incidencia el campo, clasificación y donde es igual a, miren que ahí les va dando las opciones, si contiene, no contiene, etcétera, y el que dice requiere más información. ¿Sí? Estamos haciendo diciendo que cuando arriba dijimos que necesitamos más información, pues vamos a pedirla. Vamos a pedirla finalizar. Pero entonces, ven que se puso punteadito, el triangulito se puso blanco. Entonces, ahí ven que ese punto ya solo se va a ejecutar bajo esa cierta condición. Otra vez clic, mira que dice adicionar otra condición. Escoge si es sí u sí y ya finalizar. Y después de esto ya sí vamos a hacer una bifurcación para que preguntemos, bueno, ¿es de uso o es del software? Y ahí sí ya establecemos los caminos. Entonces, si se acuerdan, lo primero que hacemos es recibir la incidencia a través de un formulario, publicarla por correo electrónico, después se hacía un análisis de la incidencia donde el servicio al cliente la clasifica y conforme a si falta más información, decidíamos pedírsela al cliente o a la persona que respectiva para que la volviera a cargar, ¿sí? Que era ese paso condicional. Recuerden que el paso condicional se ve con esas rayitas punteadas. Listo. Después de esto tenemos dos tipos grandes, una ramificación y un paso de bifurcación. Vamos a buscar en qué formulario es que está. Creo que es en análisis. Sí, que era si era de error de uso o era de software. Entonces, aquí miren que lo primero que se hace para crear una bifurcación, lo mismo, es armar la condición. Lo primero es seleccionar en qué formulario está el campo sobre el cual voy a bifurcar, que es el formulario de análisis. Vamos a seleccionar el campo, que es el de clasificación preliminar, y después, dependiendo del tipo de campo, me va a mostrar como el tipo de condición. En este caso, como es una lista desplegable, me dice que contiene, no contiene o es igual a, ¿sí? Pero si fuera numérico me mostraría mayor, menor, entre, Entonces, esas condiciones sí varían dependiendo del tipo de campo. Listo. Pero entonces arranquemos con el de uso. Entonces es igual error de uso, listo, y finalizar. Entonces, miren qué pasó. Ahí automáticamente el sistema ya nos dice bajo esa condición el camino del sí, el camino del no. Entonces, ahí donde dice haz clic para configurar este paso, ustedes efectivamente hacen clic ahí y ahí agregamos el paso. En este caso va a ser un formulario. Listo. Entonces, pues, ¿qué sugiero yo que tenga ese formulario? Un mensaje, o sea, un campo de texto grande y de pronto un campo de aclaración de uso. Listo. Y otra fila con un campo de tipo URL, ¿cierto? Entonces, artículo de la base de conocimiento. Entonces, listo. Entonces, de agregar fila, vamos a bajar eso a una nueva fila y les voy a explicar algo. Ven que ahí está ese botoncito como con 9 punticos, 8 punticos, que dice activar tipo grid. ¿Qué es eso? Recuerden que es la funcionalidad que nos permite que una fila se repita por demanda al momento de ejecutar el flujo. Es decir, ya ve que hay 3 artículos que sirven para contarle problemas a resolverle problemas a este usuario, ella agrega 3 diferentes, o sea, y le va a aparecer un más a la derecha, que ese más le permite repetir esa fila varias veces. Entonces, ya con esto guardemos y pues quedaría es como mandar un correo electrónico de ese lado de la aclaración. Enviar mail y bueno, respuesta a su caso.
Cuando ustedes incorporan un campo tipo grid o un campo combinado, lo pueden traer y él lo va a pintar como tablitas individuales. O sea, cada fila es una tablita en el correo. Hasta ahí vamos bien. Ahora vámonos por el otro lado. Y en el otro lado también vamos a poner el formulario. ¿Qué vamos a hacer de pronto para que vayan imaginándose el panorama? En esta bifurcación les voy a enseñar a utilizar las aprobaciones. Encima de crear formulario, de ese formulario que acabaste de crear, creas la bifurcación en ese más. Entonces, ahí le das a agregar y le vamos a decir que si es en el análisis, acuérdense que es en ese paso que está, clasificación, y que si es igual a error de software, error de la plataforma. Entonces ya, miren que él ya desplazó esa condición al sí. Importante, cuando pongan cualquier bifurcación antes de unos pasos que ya existían, esos pasos se van a desplazar al sí. Después no los pueden mover al no. Son tips de uso de la plataforma. Sí, listo. Y ya sabemos que en ese caso del no es cuando sea otro tipo de solicitud. Entonces, reporte y clasificación del error, y me imagino que ahí, bueno, también habría otro correo. Y para el otro caso, que es una tarea, entonces vamos a hacer una cosa. Pon otro formulario también y pongamos a quién le corresponde. Vamos a pensar que esa tarea se gestiona con Keyflow. Entonces, en ese caso del no, de que es la tarea, un formulario donde cuente cuál es la tarea y quién es el responsable de esa tarea. Y entonces un campo de texto grande que sea la tarea. Te equivocaste de campo, arriba lo cambias. Descripción de la tarea. Agrega otro que sea de tipo, puede ser usuario, para que sea el responsable de la tarea. E incluso podríamos crearle como el plazo máximo. Y ya. Listo. Y plazo máximo, que sea un campo de tipo fecha. Bueno, entonces aquí vamos a tener como dos opciones diferentes. Una, que esta información sencillamente la mandamos por correo a la persona que hace la tarea y ya. Yo puedo coger y enviar un correo electrónico y entonces decir, ah, fulano, a usted le corresponde hacer esto y esto y esto y ya. Y eso es lo informativo. O también puedo crear un siguiente formulario que se lo asigno a esta persona para que documente, le haga seguimiento a esa tarea. O tercero, la que les quería mostrar, puedo disparar una tarea, ¿sí? Que le voy a asignar a ese personaje para que la documente. ¿Cuál es la diferencia con ese paso de disparar tarea? Que las tareas son en los flujos, ese paso de tipo disparar tarea, son asincrónicas. ¿Qué quiere decir eso? Que el flujo dispara el correo, el evento, y le queda la tarea en la bandeja de tareas para completarla, pero el flujo continúa, ¿sí? O sea, si debajo hay otro formulario, hay un correo, etcétera, él se sigue ejecutando, él no se queda esperando que esa tarea la termine. Pues les quería mostrar cómo se dispara una tarea. Y en este caso una tarea variable, porque hay tareas que están fijas. Por ejemplo, no sé, si estuviéramos hablando de un flujo de activación o inactivación de instancias, puede haber una tarea fija que es instalar, desinstalar, etcétera. O sea, esa tarea siempre es la misma. Pero hay tareas, como en este caso, de esta gestión de incidencias, yo no sé cuál será la tarea. Migrar una información o exportar algo, etcétera. Entonces vamos a agregar debajo de esa tarea un tipo de evento de disparar tarea. Eso, que son las amarillitas. Entonces en el asunto de la tarea, pongámosle gestionar tarea, por ejemplo. En la descripción, miren que si el formulario anterior ya redactó la tarea, entonces llamemos esa descripción de la tarea. La tarea va a tener ese contenido. Y ahora, ¿quién es el responsable de hacerlo? En este caso, ni es un usuario, ni es un cargo, ni es un rol, sino que hay un campo anterior en el formulario inmediatamente anterior que hicimos, que es el responsable de la tarea. Entonces pongamos a esa persona. ¿Sí ven? Ahí solo va a listar los campos de tipo usuario, por eso solo sale ese. Y para el vencimiento,
miren que podemos decirle esto se vence inmediato o en una fecha establecida, baja un poquito, entonces lo vamos a hacer en fecha establecida y miren que me da una serie de parámetros, me dice X cantidad de meses o días antes o después de una regla. En este caso podemos decir que es 0 días antes del plazo. 0 días es como el día del plazo se vence, ¿sí? O si es un día antes del plazo máximo, pues sería bueno porque así ya esta persona no se va a retrasar. Entonces pongámosle 2 días antes de el plazo máximo, ¿sí? Si fuera el mismo día el plazo máximo, le ponen 0. Entonces, eso es lo de disparar tarea, pero recuerden que si ponemos más pasos debajo de disparar tarea, el flujo igual va a continuar, ¿sí? O sea, no se va a quedar esperando que esa persona haga la tarea. Esa tarea sirve para sencillamente como controlar documentación en cualquier momento. Bueno, ¿qué más nos falta por explorar? Nos faltan las aprobaciones. Listo. Entonces, reporte y clasificación, pongámosle después entonces un formulario de respuesta, o sea, supongamos que ya lo tramitamos, y después de eso, bueno, nos vamos a inventar que esta aprobación no es hecha por un usuario externo, sino que sea interno, ¿listo? Podemos decir como si esa persona aprueba la solución o lo devuelve. Y video, sí, video, no tenemos un campo de video. Hay arriba un elemento de video, pero ojo, ese elemento de video es para incrustar un video en el formulario. No, sí lo pueden poner, o sea, pero si ustedes van a subir, por ejemplo, un MP4, ¿sí? O sea, ustedes van a adjuntar un archivo. Pero el de video, el elemento de video, si se dan cuenta, está en la clasificación de los elementos de contenido. Entonces, los elementos de contenido sirven para mostrar datos, no para recopilar datos. Por ejemplo, no sé, están haciendo un flujo que tiene que ver con entrenamiento de alguien, ¿sí? Y en algún paso del flujo le van a mostrar un video al colaborador para que aprenda algo, ¿sí? Entonces, después de ese, vamos a agregar un paso de aprobación. Y recuerden, ¿qué es una aprobación en Keyflow? Una aprobación va a ser un pendiente que va a tener la persona que determinemos como responsable, que tiene que ser un usuario de la plataforma, no sirve que sea un usuario externo. Y esa persona tiene 3 posibles caminos. La persona va a poder contestar que aprueba, que rechaza o que solicita ajustes. ¿Sí? Rechazar finaliza por completo esta ejecución del flujo. O sea, vemos que debajo de esa aprobación hay 5 pasos más. Con que alguien diga que no, el flujo se termina ahí. Ya de una semana esta ejecución no ha finalizado. Eso es algo importante a contemplar. El sí, pues hace que continúe. La única, es casi que actúa como una bifurcación. Después de una aprobación, la única manera de que el flujo continúe es que hayan dado un sí. Y el tercer escenario del solicita ajustes, lo que le permite al aprobante es decir, mira, necesito que corrijas X dato en tal formulario. Entonces le digo qué formulario se devuelve y son los comentarios del feedback. ¿Y qué pasa? Se devuelve el flujo hasta ese punto y vuelve y se ejecuta completito desde ese punto. ¿Por qué? Pues porque estoy cambiando la información. Lo primero es ponerle un nombre a la aprobación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprobar? No sé, aprobación de cierre del caso. Y ahora sí seleccionar quién va a hacer esa aprobación. Como les digo, este ejemplo, esta cosa que estamos agregando acá no funcionaría para usuarios públicos como que el usuario externo nos apruebe el cierre del caso, porque no, las aprobaciones están limitadas únicamente a usuarios internos de la plataforma. Pongamos que esta aprobación de cierre la hace un tercero, entonces pongamos un cargo o un usuario en específico, o incluso miren que también se puede un usuario de un formulario. Entonces pongamos un cargo, no sé, a alguno de los que exista. El campo debe ser de tipo usuarios, ser obligatorio y solo contener únicamente usuarios activos, ¿sí? Esas son las condiciones para que ese campo traiga información. Mira que ahí ya te sale, responsable de cierre de la incidencia.
ponle que tiene, por ejemplo, un día. Para ese parámetro utiliza campos de tipo fecha, ¿sí? O campos o el inicio del flujo por defecto. ¿Listo? Esos son temas informativos, que valga la aclaración. Así yo le haya puesto un vencimiento a los formularios, a las tareas, a las aprobaciones, no quiere decir que después de la fecha de vencimiento no lo pueda hacer. Sí, igual lo voy a poder hacer, pero me la marca como vencida. Ah, bueno, y miren esa parte del final. Seleccione él o los formularios a aprobar. En el momento de realizar aprobaciones, pues yo en un flujo puedo tener 5, 10, 15, 20 formularios, pero esta persona está aprobando X formularios en específico, ¿sí? Y hacia esos formularios que está aprobando es que después se va a poder retornar. Si no está en la posible selección de acá, ya no va a poderlo retornar a ese punto. Entonces yo puedo seleccionar varios. Ahí ustedes van agregando y él va quedando, es un campo múltiple. Listo. Entonces démosle finalizar, porfa, para guardar esa aprobación. Ok, entonces ya tenemos la mayoría de pasos conocidos. Ya vimos formularios, aprobaciones, envío de correos, bifurcaciones y disparar tareas. ¿Qué nos faltan? Nos faltan dos tipos de pasos que son establecer valor en campo e iniciar otro flujo, ¿sí? Esos son como los, digamos, menos usados, pero a ver, les cuento. El de establecer valor en campo sirve para manipular de manera automática un dato del flujo que estaba en un campo, en un paso anterior. Por ejemplo, supongamos que en el formulario inicial de este flujo tenemos un estado de la incidencia y el estado es recibida. Pero después yo quiero que cuando pase por el análisis la marque como clasificada y después de que la cerré la marque como cerrada. Esto lo podría lograr a través de un campo de la propiedad de establecer valor en campo. Ahí se agrega un formulario de intervención donde ella diga la tarea quedó conforme, sí o no. Descripción del cierre del caso, que de hecho lo pondría obligatorio si lo vamos a mandar en un mail. Poner evidencias. Listo. Y por último, mail. Cierre el caso. Incluso le puedes dar doble salto y agregarle las evidencias para que se vayan como adjuntos también. Y agrega ahí el nombre del campo, otra vez. Evidencias, reportes. Y ponle el remitente, el destinatario, perdón, y le damos finalizar y hacemos esa prueba. Dale, finalizar. Bueno, entonces ¿qué ven ustedes de particular? Ya terminamos como, bueno, nuestro diseño de preliminar de flujo. ¿Será que lo podemos probar? Listo. Primero es la sección de administrador. ¿Y qué puede hacer dentro del flujo? Dice ahí arriba, ver toda la información de las ejecuciones del flujo, generar y compartir reportes. Privacidad. Resulta que las ejecuciones del flujo puede que sean públicas, porque no sé, estamos, por ejemplo, en nuestro Keyflow, yo tengo el banco de ideas. Las ideas son públicas, o sea, a nivel corporativo. Entonces ahí yo puedo decir que todos las ven, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay ejecuciones que son, por ejemplo, de un permiso. Eso no me interesa a mí, entonces ahí yo le puedo decir solo los participantes, entonces solo si yo estoy como lo inicié o apruebo o participo en alguna etapa de ese flujo, voy a ver esa ejecución, ¿sí? Y después está la más restrictiva de todas, que es la de solo el formulario inicial. Solo el formulario inicial quiere decir que yo solo veo las ejecuciones que yo mandé como iniciador del flujo, pero ni siquiera me deja ver el contenido de los demás pasos, porque es que resulta que es como las de gestión humana. Yo no sé, yo estoy pasando una liquidación o bueno, alguna cosa que implica nómina y otros procesos por detrás.
Entonces, yo mando esta parte original, pero yo como solicitante no me entero de todo lo que está pasando por dentro, pero sí puedo ver solo en qué etapa está, ¿sí? Ah, ok, está en liquidación, sí, pero yo no veo todos los datos que ellos completan. Solo me entero de lo que ellos quieren que yo me entere a través de correos electrónicos y demás, y mi solicitud original, ¿sí? Esa es la más restrictiva de todas. ¿Listo? Los observadores son personas que pueden observar todas las ejecuciones de, de ese flujo, pero no son administradores, pero no pueden editar datos. En cambio, el administrador sí puede editar datos. ¿Sí? El administrador, de hecho, es el único que puede editar datos sobre un flujo. Entonces, ustedes pueden agregar, no, pues es que llegó una nueva persona a mi proceso, un analista que necesito que me ayude a hacer seguimiento, entonces lo agrego ahí y esa persona puede ver todo. Pero tampoco puede ir a hacer daños de cambiarme, de manipularme la información. En privacidad, sí, el más recomendado es ese de la mitad. Cuando decimos todos, me refiero a todos los usuarios, o sea, si esa persona no tenga nada que ver con mi proceso. Cuando uno coloca todos es porque en realidad es súper público, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso. Esto, ya,